Estás escuchando A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias, donde regularmente conversamos con investigadoras e investigadores que trabajan en las más diversas áreas de la neurociencia de nuestro país. Seguinos en las redes si te gusta lo que hacemos y suscríbete en Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts para no perderte de próximos episodios. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias. Hoy nos acompaña Victoria Peterson. Victoria, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Muy contenta de estar acá. También Hola, estamos Victoria. acá con... Sí, estamos acá con María José Bellini. Jole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Y yo soy Nico Martorell. Victoria, ¿te puedo hacer una pregunta medio rara para empezar? Bueno, dale. Te pregunto, en el futuro, ¿podremos comunicarnos usando solo el pensamiento? Y digo, comunicarnos, por ejemplo, con nuestros dispositivos, pero también comunicarnos entre nosotros. ¿Qué te parece? ¿Eso es posible? Si es posible, ¿cuánto falta? ¿Cuáles son los desafíos que tendríamos que superar para llegar a eso? Voy a arrancar diciendo que no es una pregunta media extraña. Es una pregunta que me hacen muy a menudo hasta mi propia mamá. La realidad es que va a ser posible en algún sentido, en un futuro, poder comunicarnos o comandar dispositivos solamente con nuestro pensamiento. La palabra de pensamiento acá sería solamente a través de la actividad cerebral, ¿no? Sí creo que la idea de poder solamente hablar cual telepatía puede estar bastante alejada, sobre todo utilizando sistemas de medición de la actividad cerebral que no son invasivos ni entonces ni intracraniales, pero sí creo que en un futuro vamos a poder quizá pensar en querer prender la luz de la casa y en vez de que hoy sea un comando de voz en algunos sistemas inteligentes, puede hacer una intención bien precisa de que eso suceda. Yo creo que eso va a ser posible y que hay momentos en que yo misma estoy manejando y me encantaría poder decirle al teléfono que me ponga la dirección donde quiero ir sin tener que, de hecho, tener que frenar y buscar la dirección porque soy bastante pistada de dónde queda un cierto lugar en la propia ciudad donde vivo. Pero sí, pues, para mí el futuro... eso no me parece ni tan alejado ni tan alocado. Y me pensaría que es una cuestión de quizá décadas de que esto suceda, probablemente. O sea que sería posible ser como una especie de Eleven en Stranger Things. O algo similar, ¿no? Claro, la verdad nunca había pensado eso. Yo tampoco hasta que empezamos con esta entrevista. O sea, pero es como que sí, o sea, la idea de poder, yo creo que lo más factible no es poder tener una conversación fluida con alguien, pero sí existen hoy en día personas que pueden decir hasta, qué sé yo, 500 palabras o hablar en un diccionario de 500 o 1000 palabras, utilizando tecnologías implantadas en el cerebro, ¿no? Y obviamente gracias a la evolución enorme de la inteligencia artificial, algoritmos muy, muy importantes que corren por atrás. Pero para eso obviamente están pensando en personas que están implantadas. Yo lo que digo es quizá con un par de electrodos superficiales, ¿no? Un dispositivo más de accesible en todos los sentidos para todos. Quizá pensar en capaz que sí podemos tener un comando bien preciso que permita prender la tele y un comando bien preciso que permita prender la luz de tal o cual sector. Pero como ese tipo de cuestiones no me parece algo locado, no me parece algo que no se pueda hacer. Estamos hoy pensando ya y intentan haber videojuegos en este sentido y bueno, me parece natural pensar que esos avances que generalmente vienen de la mano de la medicina o para la medicina se puedan aplicar en cosas de la vida, digamos, diaria. Yo lo veo bastante factible. Victoria, pero entonces cuando vos hablas de personas implantadas o electrodos superficiales, ¿cuál sería la diferencia como para que la gente que no tiene ni idea lo entienda más? Sí, tal cual. Yo estoy hablando, en todos estos casos lo que se habla es de lo que se conoce como interfaces cerebro-computadora, que son una forma alternativa de comunicación
entre el sistema nervioso central de una persona y el mundo exterior. Para eso necesito primero medir la actividad del sistema nervioso central. Y si me centro en el cerebro, puedo medir la actividad cerebral de un montón de formas. Y en esto que yo voy a hablar probablemente en esta hora del podcast va a ser siempre la actividad eléctrica del cerebro, porque es el área donde yo más trabajo, en esto de desarrollar interfaces cerebro-computadora. Para medir la actividad eléctrica del cerebro lo puedo hacer de manera no invasiva, de manera utilizando electrodos superficiales que se ajustan con el cuero cabelludo, no producen dolor ni incomodidad, o con electrodos ya lo que se denominan intracraneales, que ahí sí es una técnica invasiva y donde necesito ubicar el electrodo ya sea en la corteza del cerebro o en zonas profundas del cerebro. Y para eso obviamente hay un proceso de neurocirugía asociado y de momento, si bien hay todos los estudios de implantación de electrodos, de hecho suceden en las investigaciones, están asociadas a personas que hoy padecen una patología. No existe hoy en día un caso de implantación de electrodo para medición de la actividad cerebral o para tratamiento de algún tipo de enfermedad que no venga relacionado a personas que tienen una patología y lo padecen o deciden ser parte de este estudio para mejorar su propia calidad de vida o hasta la de otros. Entonces, cuando hoy mencioné que hoy existen ya casos de estudios de investigación en donde personas implantadas pueden comunicarse en un diccionario de 500 o de 1000 palabras, esos son personas que han llevado un proceso de implantación de un electrodo en una zona particular del cerebro donde se puede decodificar el habla. Y claro, esa es la diferencia fundamental. Con electrodos de superficie, eso es un desafío 1000 veces mayor por un montón de cuestiones que bueno. Claro. Sí, mucho más complejo. Claro. Sin duda. Me surge la pregunta de si, bueno, los electrodos superficiales son menos invasivos, pero menos poderosos, si querés, de alguna manera para, ¿no? Como para obtener cierta información a partir del cerebro. Ahora, ¿vos creés que en un futuro, cercano o lejano, llegaremos a ese punto en donde podamos tener de alguna manera esos electrodos más invasivos en personas que no tengan este tipo de condiciones o requieran este tipo de cirugías? Digamos, ¿podremos llegar a esa información en un uso cotidiano para una persona común que va y compra un dispositivo? ¿O estaremos siempre limitados a electrodos superficiales para estos usos cotidianos? No, de hecho, ya hay empresas hoy que estudian el desarrollo de estas interfaces neurocomputadoras implantables más allá del uso clínico o del uso asociado a patologías clínicas. Uno es el caso de la empresa Neuralink, ¿sí? Y esas son búsquedas de BCI para todo el mundo que buscan ese tipo de desarrollos. Tienen un montón de cuestiones neuroéticas asociadas que están poniéndose hoy en la mesa para charlar. Y si esto sucede o no sucede, en qué corto o largo plazo, además de los avances tecnológicos, también depende mucho de estas charlas de la neuroética asociada que necesitamos tener, ¿no? Porque ¿qué significa todo esto? Las privacidades, quiénes pueden acceder y quiénes no, qué ventaja van a generar, bueno, en un grupo de la sociedad y en otro. Bueno, esos son detalles que no son menores y que hay que evaluar más allá. Son detalles. No son detalles, de hecho, que van más allá de lo que hoy parece que hoy solamente el área se está ocupando, que es la evolución tecnológica como una cosa aislada, ¿no? Pero más allá de eso también, porque hay cosas que me parecen fascinantes hasta para quienes trabajamos en el área, hay desarrollos de electrodos que hoy en día también hay una empresa que desarrolló un electrodo que se puede, como así es una especie de stem que va para abrir las arterias del corazón, ¿no? Pensemos, de hecho se llama Strentode, como la mezcla de stem y electrodo. Son una especie de electrodos que se ponen o sea, van al registro sanguíneo y llegan a partir de una cirugía mínima, porque es una especie como de viaje en catéter,
que llega hasta la arteria principal que tenemos, que irradia, ay por Dios, que Irriga. irriga el cerebro. Y bueno, con algo que no es invasivo desde el punto de vista del procedimiento, hoy están haciendo también evaluaciones de este uso de esta tecnología. Me parece fascinante, la idea me parece muy revolucionaria, que probablemente que se permita este uso de electrodos invasivos más allá de que solamente lo hacemos para usos clínicos como hoy. Estas cosas, me parece, la tecnología es una locura. Estamos hablando de una malla que además sensa y que se ha visto que es posible a partir de esas señales muy particulares poder detectar también intenciones de movimiento en personas cuando no están realizando el movimiento, simplemente imaginando haciéndolo. Así que hay como una fuerte corriente que intenta ir para ese lado. No sé si entendí bien. Perdón, hago como una... Porque no sé si te seguí, pero... o sea, insertan electrodos que viajan a través del torrente sanguíneo hasta el cerebro, se insertan en el cerebro desde el torrente sanguíneo y ahí quedan midiendo señales. ¿Es así? Claro, están en la arteria. Lamentablemente no recuerdo el nombre, la que está ubicada ahí. Pero claro, van desde todo lo que es el sistema vascular y quedan allí. Pero quedan en el vaso, quedan en esta arteria. Sí, tal cual. Sensan intercambios entre eléctricos. No, claro. es actividad eléctrica aún. Es actividad eléctrica, wow. Sí, pero está ubicadito, esta especie de malla de electrodo está ubicadito en la arteria. Qué Y locura. cercana a alguna zona cerebral determinada. De momento la han puesto aquí en central, Sí. que de todas maneras esa zona para lo que es BCI se usa un montón para decodificar hasta potenciales evocados y se puede hasta decodificar movimiento de pies. De momento entiendo que han utilizado ahí por una cuestión del el diámetro que tiene la arteria. De accesibilidad. Claro, pero Solo para aclarar, BCI es interfase cerebro-computadora, ¿no? Claro. Para quienes nos escuchan y no lo saben. Pero en relación a lo que estábamos charlando recién, del tema de las preocupaciones éticas, ¿cómo se maneja ese tema? ¿Hay sociedades que aborden el tema de la ética en bioingeniería y en neurotecnología? Mejor dicho, en neurotecnología. ¿Cómo se abordan esas cuestiones? Y si con tu investigación vos las tuviste que abordar. de momento no hay como una especie de sociedad de neuroética y creo que son cosas que están ocurriendo, se están poniendo en debate en los congresos y en los encuentros. Estamos elaborando una especie de documento que intente ser de guía, ¿no? Con todas las cuestiones de la neuroética asociada. Y claro que hoy en día, con el avenimiento con la proximidad de las tecnologías, de esas tecnologías que si bien las BCI, como bien decía Jole, de interfaz cerebro-computadora en inglés, y se me escapa porque no me doy cuenta, nace en el 72, más o menos la idea de pensar en una BCI, nace en el 72, hoy a 50 años, 72, 73, hoy a 50 años estamos aún en estos desarrollos, pero estamos como muy cerca de este uso que siempre lo ponemos como nuestra zanahoria. Y he visto cosas que son impresionantes, que son fantásticas en el congreso, que es el BCI Meeting, al que fui hace exactamente un mes, en Bruselas, que son impresionantes lo que se está pudiendo lograr. Y a la vez, como que siempre uno busca desde la positiva, porque es un desarrollo neurotecnológico de la bioingeniería que nace con la idea de aumentar o mejorar las capacidades de personas. También, como toda tecnología, puede tener, digamos, otros usos y otras derivaciones, y hasta para el mismo uso que uno le quiere dar podemos tener problemas éticos asociados, como qué pasa con esta cantidad de datos que puedo tomar, qué pasa con hoy sistemas implantados que literalmente son como un marcador del cerebro donde se envían estímulos para evitar ataques de epilepsia, para evitar
movimientos motores patológicos que, por ejemplo, tienen las personas con Parkinson, para mejorar la sintomatología asociada a la depresión. Todas estas cosas hoy existen, ¿sí? Tanto para uso clínico como de investigación, depende, pero hay una neuromodulación invasiva, ¿no? que está pasando, que se denomina Sí, claro. ¿Y eso qué significa, ¿no? Esa neuromodulación? Hay estudios que hoy plantean esto de, hay personas que dicen, yo ya no sé si lo que siento es, si este pensamiento es mío o viene dado por el dispositivo que tengo implantado. O sea, me parece muy, muy, como que... Qué fuerte, muy fuerte. Eso es re fuerte. Sí, Muy. claro. Sí. Y También porque ¿qué quiere decir que el pensamiento sea mío, entre comillas, ¿no? Porque ¿es mío o viene de las neuronas? claro, que hermoso, es tengo en el cerebro? filosófico, ¿Qué es sé un yo? montón. Sí. Es un Sí. montón y claro. Entonces, de momento no hay como una sociedad, tampoco tenemos como guías, tampoco, pero es algo que está pasando en un montón de áreas muy, muy nuevas, como la inteligencia artificial, también eso sucede, ¿no? Entonces, hay como hoy una necesidad de ponernos de acuerdo en un montón de terminología también asociada. Mm. Pero sí, desde el punto de vista de lo que compete a las investigaciones que yo hago, yo estoy como muy, a mí me, como que tengo como mucho la visión de intentar que las cosas vayan por la positiva, de que hagamos las cosas para el bien de la sociedad, por supuesto. Y claro que como bioingeniera también me pongo a pensar, ¿no? Como bioingeniera, como computóloga, como lo que sea, porque es una mezcla de cosas, me pongo a pensar de que los desarrollos que nosotros hacemos, que ojalá sean lo menos perjudiciales para la sociedad. Y por ejemplo, no sé, si estamos haciendo un código o un protocolo de adquisición o lo que sea, que esto sea hasta algo tan sensible y pensarle o que sea software libre y que sea transparente, que todo ese tipo de cosas son una especie de que ayudaría a la ética asociada a estas tecnologías, ¿no? Entonces vamos por ahí, como que intentamos ir por ahí. Pero, Sí, que todo el mundo pueda tener acceso el Claro. día de mañana a determinados avances médicos que no, o sea, que en nuestro país estaría garantizado porque tenemos una salud pública y gratuita, pero no en todo el mundo lo estaría. Y además, bueno, no sé cuáles serían los costos de desarrollar Bueno, este tipo de... va por ahí Y ahí también. ahí venía una de las preguntas que estábamos charlando con Nico hace un rato, que tiene que ver con cuán fácil es desarrollar tu trabajo en Argentina. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Tenemos recursos? Es complejo, porque si yo me paro el trabajo de los que hacemos BCI, lo que hacemos interfaz cero-computadora, tiene varias aristas. Nos podemos parar en la arista de que proveemos las soluciones algorítmicas para poder transformar esa actividad eléctrica del cerebro en comandos artificiales que permitan, por ejemplo, esto de quiero prender el televisor, ¿no? Eso es simplemente un problema desde el machine learning, de la inteligencia artificial, y me puedo parar en la necesidad de, bueno, necesito una buena compu. Hoy una buena compu significa con GPU, que no es cosa menor. O sea, con buenos procesadores, tanto gráficos como, bueno, un montón de cuestiones. Y me puedo quedar ahí. Como decir, bueno, yo proveo soluciones algorítmicas a los desafíos que hoy existen en el área, ¿no? Que son miles. Pero yo no me quedo con eso. Yo no me quedo conforme y vuelvo al país con la idea de decir, yo quiero hacer BCI desde el principio hasta el final. Eso significa que quiero tomar los datos, quiero desarrollar soluciones algorítmicas que resuelvan ciertos desafíos que hoy existen relacionados a este tipo de datos. Quiero proveer esa salida y quiero realmente hacer una BCI que esté andando en tiempo real. Y eso es un desafío. Llevarlo como una especie de producto final, digamos. No quiero que sea como producto vendible, pero sí deseo hacer las investigaciones que se suelen hacer afuera en mi área, que es, yo tengo una pregunta científica, tomo los datos, o sea, tengo mi sistema de adquisición, en este caso de actividad eléctrica de superficie, por ejemplo, que es lo que yo podría hacer, pruebo la hipótesis, hago el experimento y después tengo mis datos, mis propios datos, en donde estudio las soluciones algorítmicas que proveemos. Y quizás esas soluciones algorítmicas las puedo proveer y evaluar en tiempo real. Entonces, hoy en día, la adquisición de esos sistemas de medición de la actividad cerebral son muy costosos. Hay muchos, no solo son costosos, sino que tampoco
como mucho financiamiento disponible para lo costoso que son. Después, y eso es una de las primeras trabas que yo tengo hoy en día. Existen soluciones de bajo costo que hoy uso y de hecho me han permitido que este sueño que yo tengo se pueda realizar y que de hecho se ajusta, si yo me puedo pensar y quiero hacer un desarrollo de una BCI para mejorar la rehabilitación de pacientes, yo también tengo que proveer algún sistema que sea accesible para las personas que viven en este país, ¿no? O que sea accesible para las clínicas que podrían proveer esto como una terapia alternativa, por ejemplo. Entonces ahí es como que ahí viene, bueno, entonces vamos a usar el sistema bajo costo. Con el sistema bajo costo de adquisición de la actividad eléctrica vienen otros problemas relacionados con la señal. Entonces, bueno, empezamos como a tener estas cositas, pero una de las cosas que más encuentro yo como barrera, yo tuve la suerte de hacer estancias afuera, donde yo siempre buscaba, siempre me iba con la idea de volver, ¿no? Y yo me iba con la idea de buscar allá cosas de diferentes a las que yo podía tener acá. Y siempre busqué la aplicabilidad de lo que yo hago, ¿no? De como que esto de que salga de la compu, que salga del programita que yo codeo y que se lleve y se aplique en la clínica, porque bueno, la bioingeniería no me deja en paz en ese sentido. Muy bien. Y bueno, y lo que me pasa un poquito más acá es que me cuesta encontrar esas instituciones de salud que estén como más, como que haya todo un sistema donde sea fácil transferir, los desarrollos computacionales. Es mucho más difícil, es mucho más desafiante porque hay que golpear un montón de puertas, hay que convencer a un montón de gente, hay que hasta protocolizar un montón de cosas que hoy quizás no están cuantificadas o son diferentes y se necesita también una formación de investigación adentro de los espacios clínicos médicos, que eso es todo un desafío enorme. Y eso es algo que, claro, en particular, con este sueño que yo tengo de llevarlo al vivo y al mundo salvaje que se le dice a las cosas, claro, me cuesta bastante eso, pero también sé que es un proceso que se construye y que es un proceso que estoy convencida que hay que también tengo como que tener capaz que la solución algorítmica más andando y después ir y probarlo en esos espacios, y ida y vuelta se va a ir dando, estoy convencida. Yo volví hace 1 año y 3 meses, así que estoy como, recién arrancando. Por tanto, esta opinión puede cambiar en un futuro. Pero un montón, has avanzado un montón. Pero como para clarificar algunas de las cositas que nos dijiste. Entonces, una de las cosas más costosas, aparte de tener una buena computadora con determinados requerimientos, sería una adquisición adecuada de los registros eléctricos. Claro, ¿no? Sí. Con una aparatología que, para que sea óptima, tendría que ser de un alto costo. Sí, ¿Es así? Sí, tal cual. Bien. Y una preguntita, ahora te dejo, Nico, cortita. Sí. La dificultad que tenés con las instituciones de salud, ¿es porque notás reticencia en el personal de salud a implementar este tipo de tecnologías, o es por la burocracia y por los protocolos o por los comités de ética? ¿Cuál sería esa dificultad? No, ojalá estemos a la altura de hablar de los papeles y la burocracia, eso no. Es más, es más el tener que no hay una formación desde el hospital o desde el personal de salud, desde la investigación. Entonces, ahí quizás yo siento, que esto es una opinión absolutamente personal, quizás hay una falta de comprensión de lo que significa los tiempos de la investigación o los procesos de la investigación, pero porque tiene que ver a que la forma en que los y las médicos están entrenados es bastante diferente a esto. Entonces, la visión de cómo se llevan a cabo las investigaciones o qué se necesita y todo eso puede llegar a ser diferente. Y de momento yo los lugares a los que he hablado, yo he visto una apertura hermosa, uno le cuenta qué es lo que hace y hay una fascinación de que, claro, o sea, le contás qué es lo que querés hacer y hay una apertura enorme, pero no están como las cosas estandarizadas o estructuradas para que eso se lleve rápido. Va a haber probablemente... Primero, el entusiasmo está, lo encontré.
Lo que falta a veces es la continuidad por los tiempos que este personal tiene, que es muy acotado. Entonces es algo que tiene que hoy ser hobby, porque yo no tengo proyecto donde podamos pagar por este tipo de ayuda, porque yo necesito la interdisciplina, pero va a ser más que nada alguien que tenga ganas y que sea como un hobby, vamos a decir. Sí, o una colaboración, un extra más en su trabajo. Claro, más que eso, claro, no le podés ofrecer otra cosa. Claro, más que es re divertido. Entonces, y sí, si el entusiasmo está, eso ayuda un montón. Claro, pero digo, a veces sucede eso, entonces se complica mucho la continuidad de ese entusiasmo, porque es difícil, yo entiendo, que lo entiendo absolutamente. Entonces, quizá a mí me pasaba que cuando iba afuera y íbamos a aplicar las cosas en la clínica ya estaba como remil acostumbrada a estos procesos de traslacionales, de las investigaciones, y era como todo como había una estructura mucho más fácil. Acá siento yo que voy a tener que generar esa estructura, va a ser un laburazo, que estoy dispuesta a hacerlo, pero yo también creo que hay momentos, como yo le decía, recién arrancaba con mi posición cuando empecé con estas charlas, y me di cuenta que mejor sería que yo tenga un objetivo muy claro en uno de los proyectos, que probablemente mejor sería que haya llegado ya la solución algorítmica y todas las simulaciones que yo pueda en el laboratorio, y cuando tenga eso ya hecho, ir y golpear la puerta para probarlo. Recién ahí. Claro. Claro. Quizá como para el entusiasmo no se diluya con el tiempo de las investigaciones que llevan, ¿no? Para nosotros 2 años es normal, 2, 3 años en una investigación, y obviamente que un contacto que se dio hace 2 años puede ser bastante fantasma en la mente de alguien. Obvio. Sí, Obvio. Tal cual. Pero no, resistencia no hay. Para mí era más falta de conocimiento o de otras experiencias, me parece. Claro. Me queda resonando una palabra que ya mencionaste un par de veces, que es esta de tu sueño. Como que decís que esto que estás haciendo, o lo que estás intentando hacer al menos, es como si fuera tu sueño, que me parece re lindo, porque eso habla de una pasión por lo que haces y de un entusiasmo que es muy especial. Y me preguntaba en este sentido sobre tu motivación, sobre a qué apuntás, y decía, bueno, si estas barreras que tienen que ver con los recursos, que tienen que ver con los tiempos, si de repente no te encontraras con eso, o al menos lo pudieras, digamos, sobrellevar, ¿cuál es ese sueño? Digamos, ¿cuál es ese norte? ¿A qué apuntás? ¿Qué es lo que harías con estas interfaces cerebro-computadora si tuvieras todos los recursos y el tiempo y la gente? ¿Cuál es tu sueño de verdad, digamos? Sí, no, tengo un sueño, que el sueño también va asociado a la realidad. Yo sueño con poder desarrollar interfaces cerebro-computadora como tecnologías asistivas de rehabilitación, y poder llevarlo a unos sistemas de bajo costo que sean accesibles para mi país, que sean, estamos hablando de algo de $2.000, que no es nada para estos sistemas, y que pueda entonces ser utilizado, que es hacer interfaces de computadora por y para todos el mundo. O sea, ese es mi sueño, y hacerlo desde Argentina. En eso yo tengo el horizonte bastante claro, y cuando decido volver, decido a conciencia de saber porque yo hice el doctorado acá, o sea, no es que no conozco las realidades y esas posibles limitaciones que todo investigador argentino conoce. Yo decido volver a decir, yo voy a hacer ciencia de calidad, voy a ser una investigadora en interfaz cerebro-computadora desde Argentina, que lleve y que pueda hacer una práctica traslacional. O sea, yo no quiero que quede en esto que yo le digo, es mi sueño, no es que quede en el código, es que realmente el día que yo vea el sistema en un paciente, en una clínica de rehabilitación, yo sé que voy a llorar. Lo tengo bastante claro. Y Nico y yo lloramos con vos, Víctor. Sí, ahora es mi sueño también. Ahora yo también. Súmense. Manden energía. Pero en particular, ¿estás pensando en alguna patología en particular para rehabilitar? Porque es como muy amplio, ¿no? Sí, no entré en detalle, tal cual. Yo tengo una
esta patología es porque, bueno, viene como una herencia de cuando yo fui a hacer una estancia en Suiza, el trabajo que hice allá fue motivado para hacer interfaces cerebro-computadora, para comandar un exoesqueleto que se ajusta a las manos, en realidad al brazo, de personas que han sufrido un accidente cerebrovascular y tienen capacidad de movilidad voluntaria de esa mano casi nula o muy, muy poca. Entonces, mediante la interacción mediante estos sistemas, interfaz cerebro-computadora, uno puede bypasear, o sea, pasar por arriba los comandos naturales del cuerpo humano, como sea las vías motoras, y hacer que la persona desee o intente hacer el movimiento. Si yo detecto con Machine Learning esa intención de movimiento, vamos a poder entonces comandar ese brazo robótico y se cierra el circuito entre intención de movimiento y ejecución de movimiento. Estas son las denominadas interfaces cerebro-computadoras para rehabilitación motora, para rehabilitación. Y bueno, en eso se sabe de que eso generaría, ahí puede haber neurofeedback asociado, pero bueno, se generaría algún tipo de plasticidad a nivel cerebral que mejoraría las funciones, se esperan, tanto motoras como cerebrales de las personas. Esto fue ese proyecto que arrancó por allá por 2017, parte de mi doctorado, y hoy tengo el sueño va con poder desarrollar ese tipo de sistemas, y más particularmente sistemas de BCI con bajo costo, es decir, que solo tengamos 16 canales, que es re poquito para adquirir LG, generalmente se usan como 64, con estos amplificadores de bajo costo, con algoritmos de inteligencia artificial que se adapten a la persona mientras que la persona aprende a utilizar esos sistemas, porque no es para nada fácil, es como cuando aprendemos a usar el auto, es un proceso de aprendizaje. Y esto que pueda ser un proceso de acompañamiento en personas que no tienen hoy la movilidad y su terapia de rehabilitación generalmente se asocia a la apertura de la mano de manera pasiva. Entonces con esto podríamos hacer una terapia alternativa de rehabilitación de manera activa, donde la persona realmente sea quien comande este exoesqueleto, o hasta puede ser un avatar presentado de forma visual. Pero ¿por qué esto? Yo no tengo una historia, digamos, que me motive familiarmente a través de por qué pacientes con ACV, pero sí viene a todo lo que es rehabilitación y dispositivos médicos asociados a mejorar la calidad de vida de la gente. Yo siempre lo menciono, mi hermano nació con una hipoacusia y un dispositivo médico como un audífono le cambió radicalmente la vida. Soy consciente de lo que significa la medicina personalizada, lo que significa lo que él avanzó gracias a viajes enormes. Yo soy del interior, teníamos que ir a Buenos Aires o a Rosario, toda la familia, a que ese audífono sea calibrado para él. Y es como que yo me doy cuenta hoy que creo que ese pedacito de mi historia tiene que ver con que los dispositivos médicos cambiaron la vida de mi hermano. Ojalá un dispositivo médico y un desarrollo de la inteligencia artificial pueda hacer eso para más gente en estos sentidos de rehabilitación. Seguro que sí, que se va a lograr. Pero bueno, hay que seguir peleándola, ¿no? Vicky, y cuando dijiste algunas cositas que está bueno clarificar para que todos la entendamos, cuando hablas de neurofeedback y de plasticidad, de que estos dispositivos podrían llevar a disparar, estás diciendo como que el uso del dispositivo mejoraría el cerebro de esa persona que tiene un déficit, una cosa así, como que estás entrenando estás mejorando la situación de ese cerebro que estaba dañado. Claro, en el caso particular Perfecto. del accidente cerebrovascular, la persona puede tener, por ejemplo, una hemorragia local y por eso hubo algún tipo de necrosis o de lo que sea, ahí a nivel cerebral. Lo que se está, la hipótesis que se está hoy planteando en el área es que gracias a estos sistemas, como uno hace literalmente la traducción de esa intención a una ejecución de movimiento, hay una especie de retroalimentación positiva asociado a ver ese deseo hecho real, ya sea de manera visual, de manera somatosensorial o áptica,
Y esa retroalimentación que le dice al cerebro, mira, lo pensaste, lo hiciste, generaría como, hay casos que muestran que hay mejoras no solamente a nivel funcional, es decir, la persona tiene más movilidad en su mano, sino también a nivel del daño cerebral asociado a ese accidente cerebrovascular. Esto es porque hoy ya sabemos que hay una plasticidad cerebral, a diferencia de lo que hace mucho se sostenía. Y bueno, y se puede, eso es una mejora, solamente a niveles, digamos, una cuantitativa, a niveles de que hay ciertos numeritos o precisiones de que te dicen tu nivel de rehabilitación estamos por acá, sino también aparentemente a nivel del sistema nervioso central existen mejoras funcionales de nuevas conexiones también. Y esto es lo que se cree con esta forma alternativa de hacer terapia para personas con accidente cerebrovascular. Eso es muy loco, ¿no? Porque no es solamente que uno le está dando funcionalidad nueva a través de la tecnología, sino que el cerebro mismo se vuelve a readaptar. Claro, es totalmente... Es Lo muy está sorprendente. curando de alguna manera. Claro, es como que se generan especies de neuronas bypass. Algunas que estaban haciendo otra cosa, Claro. es como esa idea de que había neuronas que estaban especializadas quizá para otro tipo de actividad, hoy empiezan a reclutarse para, por ejemplo, ayudar a que la mano afectada tenga mejor movilidad, por ejemplo, ¿no? Claro. Parece fantástico. Y estamos, o sea, ¿cuán lejos estamos de ese sueño o en particular de lo que haces vos, lo que describís en relación a esta movilidad de un exoesqueleto a través de las señales del cerebro? Digamos, ¿hasta dónde eso ya es posible y cuánto falta? ¿O qué es lo que falta en particular? ¿Cómo lo ves vos, ese progreso? Hoy, digamos, a nivel en general de todas las investigaciones o la mía, para ver a dónde me focalizo. En el mundo. Bueno, hablemos sobre lo tuyo y si querés después me contás en general. Claro, en particular lo que estamos haciendo acá, como yo le decía, la interfaz, el área de BCI tiene muchas aristas. Si me siento en la esquina de la parte de resolver problemas de Machine Learning, ¿no? Desde ahí nosotros hemos desarrollado un algoritmo que es capaz de adaptarse a los cambios en la actividad eléctrica, que pasan de un día a otro de uso de la BCI. Porque yo te siento el día 1, te pongo el casquito con los electrodos, te tomo los datos y vos tenés un cierto nivel de atención, un cierto nivel de motivación, un cierto nivel de fatiga y hasta un cierto nivel de competencia para hacer la tarea que te voy a pedir, que es, imagina, abrir y cerrar tu mano. No es nada fácil. Eso va a ser tu día 1, yo voy a entrenar un algoritmo de inteligencia artificial, dado esos datos, y mañana vas a venir, te vuelvo a poner el casquito y hacemos todo eso. En teoría, en el día 2, ya queremos que la persona empiece a tener un poquito de feedback, de retroalimentación, que vea por lo menos el avatar moviéndose o una barrita indicando cuán bien lo está haciendo. Cualquier tipo de feedback, pero algo de feedback. Al final es súper aburrido el protocolo. Entonces ahí viene otro tipo de cambio en la señal de eje, que es una señal de electroencefalograma que es súper variable. Estamos pensando que ahora la persona tiene otro nivel de atención, otro nivel de fatiga, ya tuvo un primer encuentro con este dispositivo, o sea, tiene otro nivel de ansiedad, y quizás ya más o menos entendió que es lo que tenía que hacer. Y encima te proveo feedback, te proveo este tipo de estímulo visual que dice cuán bien o cuán mal lo estás haciendo, en teoría. Esos son cambios en la actividad cerebral que a nivel matemático son cambios en cómo los datos se pueden representar. Entonces, a nivel de la inteligencia artificial, el algoritmo que te entrené en el día 1 probablemente no ande bien en este día 2. Porque dejó de haber esa misma representación de los datos, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un algoritmo, desarrollamos un algoritmo que es capaz de bancarse o de adaptarse a estos cambios que puedes tener o que puede tener la señal de eje de un día de uso al otro. Eso lo desarrollamos, lo evaluamos en datos reales, en experimentos que simulan los algoritmos en tiempo real, pero obviamente fuera de línea. Y hoy nos encontramos evaluando estos algoritmos,
no solamente de un día a otro, sino queremos hacerlo en varios días, ¿no? Entonces estamos en este proceso de evaluación del algoritmo. Estamos teniendo resultados pero súper fascinantes, tantos que le digo a todo el mundo que vea el código porque no puedo creer que ande tan bien, por la duda. ¡Wow! Sí, y la idea, estamos también, gracias, tengo un equipo hermoso de gente trabajando en el proyecto. Estamos también desarrollando un protocolo centrado en el usuario, un protocolo que, porque tenemos que pensar, no solamente cerebro, computadora, sino cerebro de una persona con una computadora. Entonces estamos desarrollando un protocolo que permitiría integrar mejor esta comunicación, de que sea un poquito más amigable, un poquito y personalizado en tus necesidades, en tu nivel de atención y demás. Y también esto se va a llevar a cabo generalmente los protocolos suelen ser un poco aburridos, neurociencia o que es un poco como suelen aparecer solo flechitas y cositas así. Nosotros queremos hacerlo como una especie de juego, que haya un avatar, que esté la mano, que la mano se cierre y se abre, que haya como una especie también de desafío que se tenga que hacer, ¿no? Como para que sea entretenido el uso. Sí, como una interfaz más divertida. Con una interfaz más divertida y con unas compensaciones que tengan, qué sé yo, que te pidan buscar tales de bolsa de dinero, como un juego, ¿no? Como que cuando jugamos a cualquier juego que nos viene Duolingo, ¿no? Cuando nos dice, si haces esto, esta Claro. cosa. Bueno, O sea, querés crear el Duolingo del cerebro. Más o menos. algo así. Entonces De estamos la... de la rehabilitación. Exacto, de la rehabilitación. Entonces Sí. estamos Victoria, por ahí. pero vos estás trabajando con pacientes entonces. No, hoy- ¿En estos protocolos? No, Hoy no. Hoy son sujetos sin patología, lo que reclutamos. Y la idea es que a fin de año hagamos las pruebas completas, o sea, el algoritmo corriendo en tiempo real con el videojuego, con el Duolingo, Cebro le llamamos nosotros. Con personas sin patologías. Obviamente esto se hacen porque es muy diferente, ¿no? Son muy diferentes los niveles Claro. de atención y es para validar este concepto que estamos generando. Y una vez que estemos ahí, ojalá que para el año que viene pueda hacer esto de golpear las puertas y tener las evaluaciones con pacientes. Los desafíos son, más que nada, esto de la variabilidad de los datos, y por eso hoy a nivel, y ahí ya me voy fuera de lo que hacemos en el laboratorio, existen grupos enormes que están intentando estudiar esto, obviamente, de cómo hacerlo, pero el mayor de los problemas está ahí, que las terapias de rehabilitación se puede comandar el exoesqueleto, va a pasar. De hecho, sin ir más lejos, se publicó un paper hace un mes de una persona que recobró la capacidad de caminar gracias a sistemas que detectan su intención de caminar y estimulan la médula espinal para que él pueda caminar, pero son sistemas muy parecidos en este sentido, de detectar intenciones de movimiento. Y para esto de brazos robóticos sí existen. Pero ¿qué pasa hoy? Son realmente sesiones donde le tomas mucho tiempo los datos a las personas y las personas se aburren y no lo quieren hacer más porque tienen que hacer eso porque el algoritmo si no anda. O suelen ser con algunos pocos grados de libertad, solamente se abre y se cierra la mano. O sea, todavía estamos como ahí. Se está estudiando, ¿no? De poder hacer movimientos más naturales, como para que también incite al uso de estas tecnologías si las queremos como terapias alternativas. Pero yo creo que estamos bastante cerca, sí, ojalá. Victoria, hay una duda. Para implementar este tipo de tecnologías, entonces, ¿dependés de que de que la persona tenga un cerebro? A ver cómo lo digo. O sea, ¿podrías implementarlo en una persona que tenga un déficit cognitivo, que tenga una demencia senil? Esa pregunta es realmente importante. Una de las cuestiones, acá está el gato pasando por adelante para quienes no lo ven, una de las cuestiones básicas que necesitamos para utilizar este tipo de sistemas es que la persona entienda de comandos simples. O sea, que por lo menos pueda ver, quizá no se puede comunicar, puede tener un estado total de síndrome de enclaustramiento con capacidad de comunicación o de control voluntario, pero tiene que haber un estado cognitivo lo suficientemente, digamos, cuidado
para que entienda de comandos simples, porque hay una parte en que el instructor, el experimentador, le dice, bueno, ahora hay que hacer esta actividad. Porque estamos hablando de que si bien tenemos, pueden ser sistemas que se le llaman síncronos, es decir, donde el sistema te dice, ahora pensá esto, ahora pensá lo otro, ahora pensá aquello. Nunca sabemos qué está pensando la persona. La persona puede estar pensando en qué hambre que tengo, que por favor que termine esto. Entonces sí, hay una necesidad de tener comprensión de comandos simples. Claro, pero más allá de la comprensión, porque eso es algo que, ponele, una persona con demencia senil no necesariamente la pierde, puede entender, tenés que sujetar esto. Cuando vos tenés que entrenarla a esa persona, se tiene que acordar. Sí. ¿Eso es necesario? Porque se lo podés enseñar hoy y viene mañana a la sesión de entrenamiento y no se acuerda. ¿Eso te sirve? Y tendría que buscar una estrategia de poder hacer un modelo que no necesite solamente de los datos de estas personas, sino que podamos tener un modelo que tenga las genialidades de la tarea mental y poder ayudar a la persona, ¿no? Guiarla un poco de que va por ahí. Suena muy difícil. Es bastante difícil. Eso, ¿no? Suena muy difícil. De todas maneras, existen otro tipo de protocolo de comunicación que no están basados en señales tipo de pensamiento endógeno, que sí se puede, por ejemplo, si te estimulan a una cierta frecuencia, eso se ve clarísimo en el cerebro, entonces eso es un protocolo donde no necesito más que la persona tenga los ojitos abiertos y mire la pantalla. O sea, la inducís a hacerlo. Sí, o sea, hay formas, son un poco cansadores nomás y para rehabilitación ahí dejan de tener sentido, pero para comunicación suelen ser los más utilizados, donde se ponen un par de opciones y le decía a la persona, mirá la opción que quieras. O sea, si existe, qué sé yo, agua, café, galletita en una pantalla, mirá la que querés y por mirarla mucho tiempo y prestarle atención a eso, con estímulos simplemente visuales se puede detectar. Así que eso se podría hacer, por ejemplo. Y en relación a esto que estás diciendo, y una de las preguntas que tenemos anotadas está relacionada con esto. Dice, ¿vos creés que eventualmente llegaremos a un punto en el que las máquinas podrían tener sus propios pensamientos? Definición de pensamiento. Sí, es filosófico también, pero sí. Bueno. Que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Que estás induciendo, ¿cómo se lo inducís a la persona? ¿Con una frecuencia? Claro. Que eso lo haga una computadora sin que vos se lo digas, ponele. Y eso ya habla más de también la realidad de los modelos hoy generativos que tenemos y todo lo que parece asociado a los modelos como el que están detrás de ChatGPT, ¿no? De inteligencia artificial. Me voy para allá. Pero sí. La realidad es que no me imagino la definición de pensamiento que hoy tenemos como lo que creemos como pensamiento. No me lo imagino como dada por una máquina. Bien. No. ¿Por qué no? Porque si pensar, bueno, estamos de vuelta ahí, ¿qué es pensar? Si generar un pensamiento, si lo pienso como una voz interna, como eso de cuando uno piensa con uno mismo, cuando genera una idea, hay un proceso, generalmente yo siento que hay una cosa que pasa por atrás de mi cabeza y después se verbaliza. Es un proceso absolutamente complejo, el de pensar, el lenguaje nuestro es muy complejo porque pensamos, generamos movimientos motores y decimos eso que estamos pensando. Y no me imagino esa complejidad de proceso que la puede generar hacer una máquina. O sea, esta idea de hablar consigo misma no me lo imagino. O sea, no lo puedo ni siquiera explicar porque no lo encuentro. O sea, el tema es la complejidad, digamos. Las computadoras hoy al menos son mucho más simples que los humanos, que los cerebros humanos, digamos. En capacidad de hacer cosas al mismo tiempo, todavía sí. Digamos, son más complejas en otras cosas, pero claro, todavía nosotros como que abarcamos más elementos o sensores al mismo tiempo, ¿no? Claro. Esto me resuena un poco a algo que dijiste más cerca del principio de la charla, que hablabas de, bueno, quizás en un futuro vamos a poder
prender una luz, ¿no? Como habías dicho algo, bueno, vamos a poder prender o apagar una lamparita. Ahora después seguimos con el resto de la charla y empezaste a hablar de gente que podía caminar y que antes no podía caminar, sí. de mover exoesqueletos, y yo digo, wow, la cosa, o sea, las habilidades posibles se pusieron mucho más complejas que poder prender y apagar una lamparita. Y entonces, pero al principio vos habías dicho que te parecía poco probable, o yo lo interpreté así, que te parecía poco probable que podamos comunicarnos entre nosotros solamente usando el pensamiento. Sí. Entonces, digo, ok, pero entonces, ¿qué es lo que separa a esa tarea de estas otras que también parecen bastante complejas? ¿O por qué toda esta complejidad sí puede ser abarcada por estas interfaces cerebro-computadoras, pero la comunicación humana quizás es más compleja? Sí. Siendo no especialista en BCI para el habla, porque hay todo un área ahí, sí voy a hablar desde lo que creo. El movimiento motor es bastante específico donde encontramos en la corteza, ¿no? O sea, sabemos dónde probablemente estén asociadas las fuentes neuronales asociadas a mover la mano, mover los pies, a mover los dedos, a mover la lengua. Y estas BCI o estos interfaces que sí permiten que una persona pueda volver a caminar y con el solo deseo de esa persona de iniciar la marcha, o las que son capaces de comandar un brazo robótico, o hasta aquellas en el lenguaje en las cuales las personas se comunican con 500 o hasta 1000 palabras. Estamos pensando en una cuestión bien acotada donde la persona solo está concentrada en por ejemplo, ok, ahora estoy pensando en mover la mano, y se mueve la mano. Entonces estamos con una atención 100% de esa persona en esa intención o de comunicación o de movimiento. El hablar de la manera que lo estamos haciendo nosotros es un proceso muy complejo. Yo estoy moviendo las manos mientras que hablo. Estoy pensando lo que estoy por decir y luego lo voy a decir. Imagínate un decodificador de la intención de movimiento en una conversación natural, un decodificador de habla en una conversación absolutamente natural, donde yo un montón de veces cuando verbalizo también estoy pensando unas cosas por atrás. O sea, creo que la mayoría de nosotros estamos haciendo eso. Estamos hablando y también estamos pensando otra cosa. Y además estamos moviendo los brazos. Y además, no sé, dirigir mi mirada para allá o para el otro lado. Entonces esa complejidad yo creo que para el habla, que ya es bastante, a mí me parece fantástico que hoy se puede hacer y se puede hacer. Yo creo que a ese nivel todavía nos falta un montón de comprensión del proceso del habla, todavía. Me parece muy, muy interesante porque justo recién decías, mientras yo lo pensaba, recién decías, bueno, por ahí mientras hablo, muevo los brazos, y yo decía, pero ese mover los brazos es la actividad motora también. O sea, como que en la vida real la actividad motora también es más compleja, ¿no? Como que está mezclada con muchas otras cosas. Tal cual. Y yo decía, bueno, quizás si la persona que tiene este exoesqueleto quiere moverse mientras hace otras cosas, como que eso puede ser más difícil también, ¿no? Como que en situaciones más naturales de la vida cotidiana, llevar esta tecnología a que tenga el mismo nivel de eficacia debe ser un desafío mucho más grande, ¿no? El desafío enorme hoy, el caminar es un proceso que tiene un patrón muy, muy determinado. Entonces, si generalmente apoyamos el talón, después la punta del pie, se dobla la rodilla. Tiene muy poco grado de libertad ese movimiento. Ahora vamos al miembro superior. El miembro superior tiene un montón de grado de libertad. Movemos absolutamente las articulaciones para todos lados. Todas las articulaciones se mueven para todos lados. La rodilla no, solo va para adelante y para atrás, ¿no? Si la tenemos para el costado, tenemos un problemón. Un problema. Y hoy no existe forma de controlar brazos robóticos con todo lo grado de libertad que uno desearía de la naturalidad de los movimientos. Se están haciendo estudios y si es posible, será posible con sistemas implantables. ¿Sí? No con electrodos superficiales. No es posible. No te da la sensibilidad de la ubicación de los electrodos para poder distinguir tantas capacidades de movimiento. Hoy hay laboratorios que están estudiando, sí, obviamente, este tipo de movimientos naturales, pero es bastante más complejo. Vos, en un futuro,
en donde estas tecnologías existan y no estén solamente limitadas a personas que necesitan esta tecnología de asistencia, sino que sean más amplias, ¿no? Para la población en general. ¿Te implantarías un electrodo? ¿Te interesaría tener ese poder para aprender y apagar la luz de tu casa? De momento diría que no. ¿Por qué no? Porque yo en general soy un poco como mal old school. Imagínate que uso muy poco la AI en mi vida y cuando trabajo en AI, imagínate. Pero no por nada, no por un concern, no por un miedo o ético ni nada, porque imagino que cuando eso suceda, eso estaría bastante charlado, sino porque si no hay necesidad, no lo haría, pero es porque yo soy así en general, digamos. O sea, es una cuestión muy personal. Claro. Sí creo que puede llegar a ser hasta una cuestión de que puede haber una presión tipo social, tipo de cuán cool es tener o no tener este dispositivo. Eso sí para mí sí puede llegar a pasar, por eso las cuestiones éticas están relacionadas a eso. Claro. De que, como hoy en día las redes sociales, ¿no? Claro. Es muy difícil no tener redes sociales hoy, quizás dentro de 20 años es muy difícil no implantarte implantarse, un electrodo. porque quedás afuera de, pero Claro. bueno. ¿Y vos creés, Victoria, que implantándote un electrodo el día de mañana podríamos llegar a implantar habilidades o recuerdos similar a The Matrix o algo así? No sé muy bien cómo es que funciona esa parte de agua, de cómo que funciona la parte del cerebro en función a la memoria. Así que eso no lo sé. Lo que sí sé que se está estudiando, esto me parece un montón, la encarnación, lo que se llama embodiment en inglés. O sea, Hay gente que está estudiando ver cómo... Hay una película, creo que está Johnny Depp, de hecho, de que a partir de tu actividad eléctrica o algo relacionado a tu actividad cerebral, uno puede de alguna manera guardarlo y después pasarlo a un cerebro artificial o a otro cerebro humano y que seas vos, o sea, hacer tus pensamientos ahí. Rompe un montón de paradigmas de lo que es el alma, de lo que son cómo se generan los pensamientos, dónde están los pensamientos, ¿no? Pero he escuchado, a partir de un podcast, escuché que hay gente que investiga el embodiment, o sea, la encarnación. A partir Bueno, de hay eso. gente que se congela para descongelarse el día de mañana. Eso. Pero desconozco, como no es mi... O sea, hay instituciones que en Estados Unidos que se paga para descongelar el cerebro de las personas. Ah, mira, no, eso, mira, difícil. Sí, Wow. sí. Súper sí, guau. Sí. Sí. Hay una... Y que financian investigaciones. claro. Entonces, Después, aparte que vienen por ahí. en relación, sí. Este tipo de investigaciones y de conversaciones un poco borran esa línea entre cerebros y computadoras, ¿no? Esta interfaz a la que vos te dedicás. Bueno, ahora es una interfaz que estamos como intentando establecer, pero quizás en un futuro esas dos partes del espectro van a estar cada vez más cerca, ¿no? Como me parece... el cerebro y la computadora. Parece hermoso esa forma de verlo, de hecho. ¿Ah, sí? La verdad que sí, es como... Todo el tiempo yo hablo de interfaz como una cuestión de una... y la interfaz que como la conocemos, que desde la cuestión de algo, de una cuestión de un tipo de sólido a otro, ¿no? Como que queremos ir ahí. Y claro, lo que buscamos más que esta interfaz son integraciones, ¿no? Que queremos integrar. Y de hecho están ese nivel de necesidad de integrar las dos partes, que me parece que es fascinante porque abre la posibilidad, y de vuelta voy a este espíritu de mejorar la calidad de vida de las personas, es real. También abre la posibilidad al estudio de un montón de investigaciones y entendimientos del cerebro que después derivan en mejores desarrollos de la inteligencia artificial. O sea, todo está como muy conectado una cosa con la otra. Aprendemos del cerebro, lo queremos imitar, desarrollamos tecnología, queremos mejorar un cerebro defectuoso, mejoramos eso. Y sí, yo creo que esa barrera está cada vez más difusa. Qué lindo, qué lindo y qué lindo que esa sea tu motivación. Que sea mejorarle la vida a la gente. Sí, ¿no? sí. Es lo que creo que todos los días me despierta. Sí. Eso Sí, me parece hermoso. es muy lindo.
Sí, ojalá, Y se nota tu pasión en esto, ¿no? ojalá. Sí. Vicky, si pudieras tener cualquier superpoder, ¿cuál sería? Te digo la verdad, Sí, obvio. poder escribir sin los dedos, o sea, que se traduzca mi pensamiento a... ¡Ay, sí! Me encanta, Bueno, me encanta. bueno. Es muy lento el perfecto. proceso de escritura por teclado. O sea, el superpoder que vos querés es una mejor interfaz cerebro-computadora, obvio, literalmente. obvio. Me encantó ese superpoder. Sí, te Y juro. que lo porque pienses en tu lengua materna y que te lo Sí, traduzca pero también. pero claro que sí. No. Che, yo también quiero eso. ¿Para cuándo? ¿Cuánto falta? Vamos, no falta vamos. tanto, no falta tanto. Ahí vamos. Vicky, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Estuvo buenísimo. Estuvo Yo aprendí muy un bueno. montón. Aprendí un montonazo. Esperamos que lo hayas pasado bien. Nos quedaron muchísimas preguntas, pero Uf, bueno, para un que no montón. sea tan largo, te vamos a invitar a otro, así que... Obvio. Bueno, Victoria, nada, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que la hayan pasado bien y nos escuchamos en el próximo episodio de A Todo Neuro.